Y hola de nuevo, en 2 minutos iniciamos. El anfitrión. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sibeli Cañedo, soy coordinadora de proyectos en Iniciativa Sinaloa y es un gusto para mí darles la bienvenida al conversatorio Violencias Digitales, un diálogo urgente sobre la seguridad de mujeres periodistas y defensoras en el entorno virtual, el cual hemos enmarcado dentro de una jornada especial por el Día Internacional de las Mujeres Defensoras, una fecha que se conmemora hoy para destacar la importancia de proteger a estas mujeres y la labor que realizan. De igual forma, aprovecho para reconocer el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales de la Embajada de Canadá en México para la realización de estas actividades. En primer lugar, les voy a platicar que este conversatorio surge como una respuesta a la necesidad de visibilizar y comprender la complejidad de la ciberviolencia en el contexto actual en México. La urgencia de este diálogo es clara. Las violencias digitales no son un fenómeno aislado, sino que tienen implicaciones directas en la vida de las personas y también en la defensa de los derechos humanos. Al abordar estos temas de manera conjunta y proactiva, aspiramos a empoderar a las mujeres, fortalecer la defensa de sus derechos y contribuir a un entorno digital más seguro e igualitario. En esta conversación buscaremos profundizar en cuáles son las causas de esta violencia, sus impactos y qué podemos hacer para propiciar que las mujeres no se vean violentadas, afectando con ellas su vida, su estabilidad emocional y la posibilidad de hacer su labor de manera segura. ¿Qué tanto la violencia en el ámbito digital puede trasladarse al contexto físico? Son algunos de los puntos que analizaremos en esta ocasión, por lo cual les pedimos que se queden hasta el final a quienes se encuentran conectados a través de la sesión de Zoom, así como a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Antes de avanzar, les compartiré algunas cifras para darnos una idea de la dimensión de este desafío. De acuerdo con el INEGI, de los 84.1 millones de usuarios de Internet mayores de 12 años, 44 millones de usuarios son mujeres, 40.1 millones son hombres. El 85% de las mujeres que usan Internet han sido víctimas de violencias digitales. Además, 9.8 millones de mujeres de 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso, a diferencia de 7.6 millones de hombres. Como hemos visto, la violencia digital puede afectar a todas las personas que hagan uso de las redes digitales. Sin embargo, entre los grupos más vulnerables se encuentran niñas y mujeres. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU Mujeres, advierte que en el caso de mujeres defensoras y periodistas, los riesgos se incrementan, ya que al participar en actividades públicas son objeto de ataques sistemáticos como amenazas, acoso, hostigamiento, e incluso son víctimas de feminicidio debido a la labor que desempeñan. A esto podríamos agregar que son mujeres que denuncian las injusticias y revelan casos de corrupción, por lo que resultan incómodas a los grupos de poder. Pero antes de continuar con este importante tema y presentar a nuestras expertas que nos acompañarán el día de hoy, les invito a escuchar el mensaje de Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Gracias. Adelante, Marlene. Muchas gracias, Sibeli. Pues primeramente agradecerles a cada uno y una de ustedes por acompañarnos en este espacio. La verdad es que estamos muy
muy entusiasmados por este foro que estamos llevando a cabo. Creemos que es pertinente hablar sobre el tema de las violencias digitales que están sufriendo las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, pues nada, agradecer también al Fondo Canadá por brindarnos este espacio y a cada una de las ponentes que creo que son unas ponentes de lujo y pues las invito a escucharlas, ¿no? Muchas gracias, Sibeli. Sí, muchísimas gracias a Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, por su emotivo mensaje. Asimismo, quiero dar la bienvenida a Susan Pereversov, ministra consejera de la Embajada de Canadá, quien nos hace el honor de acompañarnos en esta mañana y nos dirigirá también unas palabras. Adelante, bienvenida, Susan. Muchas gracias, Sibeli, y muchas gracias a todos a participar en esta conversa tan importante. De hecho, somos honorados de tener la oportunidad de colaborar con ustedes con la iniciativa Sinaloa. Es en el segundo año ahora. De hecho, es nuestro primer proyecto en Sinaloa. Y es importante que el Fondo Canadá tiene un alcance que va más allá de la Ciudad de México y que toca a regiones en todo el país. A través del Fondo Canadá, el gobierno canadiense apoya los esfuerzos de la sociedad civil mexicano, sobre todo para avanzar la protección de los derechos humanos, los derechos de los hombres, de las mujeres, y apoyar también el avance por los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos más o menos 15 proyectos por año en México, pero es un fondo que tiene un alcance global y es presente en más de 100 países a través del mundo. El Fondo Canadá en México es el mayor, es uno de los mayores en el mundo. Es un proyecto que es un fondo que da que llevamos a apoyar las actividades tan dinámicas, tan logrosas de la sociedad civil canadiense, mexicana. Ah, ah, pero es también un fondo que cuenta muchas veces con el apoyo o el trabajo estrecho con órganos gubernamentales, autoridades gubernamentales. En este caso, aquí con este proyecto, contamos no solo con alianzas con organizaciones líderes de la sociedad civil, pero también la Secretaría de la Mujer, el Instituto de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía General de la República y la Comisión de Acceso a la Información Pública. Bueno, sabemos todos que la libertad de expresión es un derecho humano consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También está bien reconocido en el artículo 6 de la Constitución mexicana. Sabemos que un mundo sin libertad de expresión limita gravemente nuestra capacidad para comunicarnos, para relacionarnos y garantizar la seguridad y la dignidad de quienes nos rodean. La libertad de expresión es crucial para mantener la transparencia y la rendición de cuentas, así como promover la diversidad cultural, todos ellos signos de una sociedad sana. La suspensión de la libertad de expresión es un signo preocupante que le espera a una sociedad. Por eso es tan importante proteger y, si es necesario, luchar para la libertad de expresión. Las periodistas y las defensoras de los derechos humanos desempeñan un papel clave para la protección y la defensa de la libertad de expresión. El trabajo es primordial para que las voces de las comunidades sean amplificados, y sobre todo las voces de los menos favorecidos. También los defensores de derechos humanos y los periodistas actúan como modelos para las niñas que se levantan y hablan en defensa de sus derechos y los derechos de las demás personas. A pesar de enfrentarnos a importantes riesgos, siguen informados y defendiendo los derechos humanos
demostrando una inmensa valentía y resistencia. Especialmente en el contexto actual en Sinaloa, es especialmente importante que las mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos construyan redes de apoyo y protección para garantizar que pueden continuar con su importante labor. Pero es demasiado frecuente. Las periodistas y defensores de los derechos humanos sufren diversas formas de violencia en un intento de silenciarlos. Esto incluye la violencia digital. Esta violencia digital se define como aquellas que se cometen y se expande a través de medios digitales como redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería móvil, afectando la dignidad, la integridad y los derechos humanos de las mujeres. El aumento de esta violencia nos preocupa mucho. Aunque la violencia digital no es de naturaleza física, suele ser precursores de distintos tipos de violencia, incluidas las agresiones físicas. En México, de octubre de 2020 a junio de 2022, 330,000 publicaciones digitales denotaron algún tipo de violencia digital. Más de la mitad de esas publicaciones están vinculadas con la venta y consumo de contenido íntimo sexual. Lo que es aún más preocupante es que la violencia digital está determinada en gran medida en el género. 95% de las víctimas son mujeres y el 80% de los agresores son hombres. Las principales formas de agresión en México incluyen la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, amenazas de difusión o hostigamiento sexual. Dos aspectos cruciales para combatir la violencia digital son la legislación y la educación. Necesitamos una legislación adecuada para garantizar que la violencia digital en todas sus formas se tipifique con delito. Sin esa legislación, resulta casi imposible exigir responsabilidades a los autores. Me alegro que tanto en Canadá como en México contamos con legislación que cubre la violencia digital y proporciona marcos para la justicia. Pero la legislación es solo una parte de la solución. La otra parte es la educación. La labor que ustedes llevan a cabo desempeña un papel importante para garantizar que las mujeres periodistas pueden continuar su trabajo mientras los agresores rinden cuenta de sus actos. Este trabajo de educación llama a todos a tomar su papel. Estos días estamos marcando los 16 días de activismo contra la violencia de género. El lema para este año en Canadá es Juntos actuemos ya. Así hincapié que la importancia de la acción colectivo. Es un momento que llamamos a todos los canadienses y llamamos a todos en torno del mundo también, a los hombres, a los niños, a las mujeres, a las niñas, a cuestionarse y a cambiar las normas sociales y los comportamientos que perpetúan la violencia contra el género, de género. Esperamos con impaciencia conocer los resultados del documento que describía las propuestas de medidas de protección de seguridad, así como un análisis en profundidad del problema que están trabajando. Esperamos continuar nuestra colaboración con Iniciativa Sinaloa en el marco de este proyecto y seguir promoviendo nuestra relación a través del Fondo Canadá con ustedes. Confío que ese diálogo sea muy nutritivo para lo que viene por delante en materia de protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres sinaloenses. No voy a poder acompañarlos hasta el fin de este evento, pero tengo
mis colegas aquí que van a seguir con ustedes y van a relatar conmigo después. Quería realmente felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Es tan importante, tiene un impacto grande que va mucho adelante, mucho allá del grupo aquí. Tienen un impacto muy grande. Y te felicito para este trabajo y deseo mucho éxito en sus esfuerzos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Susan Pereversov, ministra consejera de la Embajada de Canadá, por sus palabras. Y bueno, habiendo escuchado este importante mensaje, me gustaría entrar en materia y presentar a las ponentes que nos acompañan el día de hoy con el objetivo de tener un diálogo constructivo entre académicas, periodistas y activistas de derechos humanos. Nos acompaña en este panel la investigadora y activista Rosana Reguillo, quien es especialista en estudios sobre violencia, el miedo como construcción social y las juventudes. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Actualmente es profesora e investigadora del ITESO de Guadalajara. En 2016, dentro de su labor en el ITESO, fundó el proyecto Laboratorio de Innovación Tecnológica y de Estudios Interdisciplinarios Aplicados, más conocido como el SIGNALAB, con la finalidad de estudiar de manera interdisciplinaria grandes volúmenes de datos, con lo cual ha podido identificar tendencias de violencias digitales en el ámbito político mexicano. Le agradecemos de nuevo a la doctora Rosana Reguillo su presencia en este foro. Bienvenida, Rosana. Asimismo, tenemos también la presencia de la compañera Lucía Moguel Osorio, actualmente investigadora del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19. Ella es comunicóloga feminista con estudios de posgrado en Derechos Humanos. Ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil documentando agresiones a mujeres periodistas por el ejercicio de su labor y realizando acompañamientos integrales. Además, ha colaborado en medios de comunicación como coeditora de política en el periódico Universal y reportera voluntaria en Notimía, una agencia de noticias a cargo de mujeres indígenas y afrodescendientes, donde ha logrado afianzar su compromiso con estas causas sociales. Y de igual forma, bueno, pues bienvenida Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también, bueno, me gustaría en primer lugar, bueno, ofrecerles una disculpa de parte de la compañera María Isabel Cruz Bernal. Ella es la líder fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras. Por un contratiempo totalmente imprevisto, no está con nosotros en este panel hoy. Sin embargo, tenemos el gusto de tener en este foro a la señora María Candelaria Medina Angulo, quien es vicepresidenta de este colectivo y quien busca a su hijo Alfonso Alberto Palazuelos Medina, quien desapareció a los 29 años, hace 4 años, 9 meses. Aproximadamente un poco después de ese tiempo, ella forma parte del colectivo Sabuesos Guerreras y se ha convertido también en defensora de derechos humanos y pues está aquí con nosotros para compartirnos su experiencia. Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a dar paso al diálogo. Les comento la dinámica que vamos a tener el día de hoy, que va a ser una ronda de preguntas, de 4 preguntas. Sería la misma pregunta para cada una de las ponentes. Y bueno, cada una pues responde desde su ámbito de experiencia, desde su ámbito de conocimiento y pues una estimación de tiempo de 5 minutos por intervención. Al final pues realizaremos las reflexiones pertinentes, las conclusiones y tendremos las participaciones del público. Les sugiero también a quienes nos acompañan en las redes sociales que puedan poner ahí sus comentarios, sus preguntas y las leeremos al final. Y bueno, para comenzar, bueno, la primera pregunta, sugiero seguir el orden en que las he presentado pues para aprovechar un poco más el tiempo. Y bueno, la primera pregunta iría en el sentido de, bueno, hemos escuchado ya algunas cifras que nos hablan de este impacto, ¿no? De las violencias digitales hacia mujeres defensoras y periodistas, ¿no? Desde luego esto pues tiene un impacto en las personas
como tal, a nivel individual, pero como sociedad, ¿por qué debería preocuparnos este tema? ¿Qué influencia tiene esto para la libertad de expresión, para los derechos humanos en nuestro país? Bueno, si gustan, empezamos con Rosana, como fue la presentación. ¿Sí nos escucha? ¿Sí nos escuchas, Rosana? Bueno, quizá hay algún problema de conexión y podemos comenzar con Lucía en lo que regresa la conexión con Rosana. Así, bienvenida Lucía, adelante. Sí, muchas gracias por el espacio. Saludos a todas y todos quienes están aquí, que nos acompañan. Pues bueno, creo que antes de justo las implicaciones que tiene como la violencia digital, tanto en la libertad de expresión como en la defensa de derechos humanos, me gustaría hacer hincapié en la importancia, ¿no?, que tiene el periodismo, ¿no? Y sobre todo el periodismo, pues, hecho por mujeres, el periodismo feminista, que tiene una mirada muy necesaria, ¿no? Y una mirada totalmente diferente al periodismo tradicional, por decirlo de alguna forma o calificarlo de alguna manera. Eh, las mujeres periodistas han encontrado, ¿no?, en el periodismo, justo en esta labor, pues lo que se llama el lugar de enunciación, que es un lugar en el que pueden reapropiarse de lo que se nos ha arrebatado históricamente, que es el discurso, ¿no?, que es la palabra. Entonces, la importancia que tiene pues el periodismo en ese sentido tiene que ver justo con esta recuperación, ¿no?, de esto y que nos coloca justo en el espacio público, ¿no? Creo que históricamente sabemos que hemos sido excluidas, ¿no?, al espacio privado, ¿no?, a la casa, a las labores domésticas. Y que solo ahí estamos como reconocidas. Entonces creo que pues el periodismo feminista o hecho por mujeres pues hace esto, ¿no? Entonces, justo también ya entrando como a la temática digital, dice la periodista Montserrat Boix que las mujeres encontramos en la Internet una aliada para hackear al patriarcado, ¿no? Entonces hemos encontrado un espacio en donde las tecnologías pueden jugar a nuestro favor para llegar o tener un poco más de alcance, ¿no? Llegar a lugares o espacios en los que normalmente no tenemos como acceso. Pero también hemos encontrado en Internet pues un espacio en el que no es que haya nuevas violencias, sino que es la continuidad de esta violencia histórica y estructural que vivimos las mujeres día a día, solo que es en otro formato, ¿no? Son otras formas de violentar, pero es la misma violencia, tiene la misma raíz y también tiene el mismo fin, ¿no? Que todas estas violencias que se traducen en humillaciones, en todas estas eh, pues categorizaciones, ¿no?, que muchas organizaciones han hecho sobre la violencia digital tienen este fin de excluirnos, ¿no?, de la vida pública y regresarnos a lo privado. Entonces, justo hablando específicamente de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, eh, pues la violencia digital repercute justo en la participación activa, ¿no? En la participación política y social de las mujeres en la vida pública. Eh, Porque creo que, o sea, siempre ha habido movimientos de base, ¿no? O sea, también liderados muchas veces por mujeres, pero las tecnologías vienen a reforzar o a complementar, ¿no? Hemos visto muchos movimientos que se han organizado a través de las redes sociales. Y entonces justo es ahí como las mujeres encontramos un espacio para estar más enteradas. También se refuerza el derecho al acceso a la información. Entonces, en redes sociales vemos contenidos que refuerzan o visibilizan la participación de las mujeres
en ámbitos que no sabíamos, ¿no? Que estaban ocultos en los libros, que es justo el arte, la tecnología, la ciencia y también en cosas de la vida cotidiana. Y es una recuperación de los derechos o de temas que también nos fueron arrebatados, ¿no? Como los derechos sexuales y reproductivos, los conocimientos tradicionales sobre la tierra y el territorio, sobre medicina tradicional. Entonces, bueno, esta alianza que tenemos con la Internet, como dice esta periodista, se ve también afectada por este miedo de ciertos sectores al ver que nosotras retomamos cierto control de ciertos temas que no conviene, ¿no? Que tengamos control. Entonces, ya más específico relacionado justo al periodismo y a la libertad de expresión, pues la violencia digital provoca que muchas mujeres periodistas bajen de perfil, ¿no? O sea, todas estas violencias que tal vez las podemos como detallar un poco más adelante, eh, decidan dejar el periodismo, decidan dejar de publicar, de tener sus investigaciones, y esto tiene una afectación directa a la agenda pública, ¿no? O sea, se sesga totalmente, se quita una mirada o un panorama completo y entonces empobrece el debate público. Se vuelve justo escueto, ¿no? Se vuelve débil este debate que es muy importante también para la toma de decisiones de la vida democrática y vulnera también una dimensión no nada más individual para las periodistas, sino de una forma también colectiva, ¿no? Porque nos quitan a las mujeres que no nos dedicamos al periodismo, pues este acceso a la información de temas que es necesario, ¿no? Tener bajo una mirada de mujeres, ¿no? Porque justo las mujeres periodistas no nada más abordan temas muy fuertes, ¿no? De política, corrupción, sino que también se vuelven acompañantes de ciertos grupos activistas, ¿no? De madres buscadoras, de acompañantes de aborto. Entonces, bueno, creo que por ahí lo dejo para no tomar más tiempo, pero bueno, es como una primera mirada a cómo afecta, ¿no? A la libertad de expresión la violencia digital. Muchas gracias a Lucía Muguel, investigadora de Artículo 19. Y bueno, creo que ya hemos retomado conexión con Rosana Reguillo y bueno, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, pero era básicamente de cómo nos afectan estas violencias digitales, no solo en lo individual, a las personas directamente afectadas, sino como sociedad, en nuestros derechos humanos, en la libertad de expresión. Me parece que trae el micrófono apagado. Bueno, ¿sí? ¿Me Sí, escuchan? ahora sí, ya, Es que gracias. ahora estoy en el celular. Disculpa, este descuido me quedé sin batería. Yo te sugiero si puedes levantar un poquito el teléfono porque parece como que se está tapando la bocina. Se escucha A ver, bajito. ahí, Ajá. ¿cómo ven ahí? ¿Se oye Sí, mejor? ahí Ok. mejor. Ahorita Gracias. en la siguiente participación voy a intentar ya reiniciar la computadora. Pero bueno, de manera muy breve, bueno, indudablemente tenemos un tema muy fuerte que se ha ido incrementando a lo largo, digamos, de los últimos años. Es una tendencia fuerte que se ha vinculado, digamos, a la proliferación de y expansión de las llamadas redes sociodigitales, ¿no? Principalmente X, antes Twitter, Facebook menos porque tiene otras dinámicas, pero indudablemente la violencia digital en contra de periodistas de ambos géneros o de distintos géneros y especialmente contra las mujeres es algo que ha ido en aumento. A mí me parece absolutamente fundamental recalcar, insistir en que lo digital y la vida fuera de línea no son dos cosas distintas, ¿no? Esto es muy importante porque esta idea de, bueno, pero es que le dijeron corrupta, prostituta vendida a la periodista que hizo tal investigación. Ah, pero se lo dijeron por internet, entonces no importa. No, claro que importa, porque la articulación entre lo digital y la vida, digamos, física,
están indisociablemente unidas, ¿no? Y nuestras arrobas, cuando entramos al espacio público, nuestras arrobas son nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, al recibir una agresión que pueden ser violentísimas en el espacio digital, la afectación es mayúscula y indudablemente esto puede, digamos, trasladarse rápidamente al ámbito de lo físico. Podemos ver en el caso mexicano varios casos que han sido muy documentados de mujeres periodistas o mujeres que se dedican, digamos, al análisis político en las páginas de opinión, que han sido atacadas físicamente después de una andanada de violencias digitales. ¿Esto qué impactos tiene? Ya lo dijo muy claramente Lucía. Yo celebro, digamos, y felicito siempre la labor de Artículo 19, que para este país y otros de Centroamérica ha sido un organismo fundamental, pero tiene 3 efectos fundamentales. Por un lado, yo voy a usar otra palabra, no están, aunque se vinculan, yo no diría bajar el perfil, sino yo diría una especie como de repliegue a la voz pública. Y esto es gravísimo, porque cuando una periodista o una defensora de derechos humanos está, digamos, replegando su acción conectiva, ¿no? Al conectarse con otros, al plantear sus opiniones, sus investigaciones, etcétera, se va degradando muy rápidamente la esfera de lo público. Y esta es una consecuencia que tenemos que entender, analizar y combatir con mucho cuidado. Una segunda cuestión, y quizá podemos volver sobre la degradación de lo público en algún momento más adelante, pero una segunda cuestión que también a mí me parece absolutamente grave es la normalización, ¿no? La normalización que tiene que ver con que hay que apechugar, no hay que tragarse esa dosis de violencia si uno quiere habitar Internet. Y yo creo que es una normalización también contra la cual hay que combatir. Y la tercera cuestión, en esta primera entrada, pero que a mí me parece quizá una de las más importantes, es la necesidad de visibilizar las campañas orquestadas, es decir, las campañas no orgánicas, no es el loquito que está en una colonia perdida de Culiacán o de Guadalajara o de la Ciudad de México el que quiere atacar a una periodista. Hay una intencionalidad muy clara, hay muchos recursos involucrados ahí, hay mucho dinero. Lamentablemente, cuando no hay investigación en campo, esto es muy difícil documentarlo y probarlo, pero creo que es terrible porque los poderes fácticos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, han aprendido que estas estrategias de ataque, ¿no?, contra periodistas tienen un efecto justo de repliegue y lo siguen utilizando agencias que venden este marketing tan terrorífico, y a mí me parece que hay que estudiar este fenómeno con cuidado, hay que denunciarlo, hay que hacerlo visible, y yo intento en mis conversaciones con muchas de mis amigas periodistas y algunos de mis amigos hacerles un énfasis en que documenten el proceso. Es decir, bloquear está bien, silenciar está bien, pero antes hay que documentar, ¿no? Porque si lográramos, digamos, una estrategia a nivel colectivo de documentar todas las cuentas de ataque, veríamos que hay una coincidencia enorme. Lamentablemente, ahora el señor Elon Musk, de no grata pronunciación en este momento, bueno, ni nunca, pero ahora con sus alianzas tan complicadas, ¿no? Lamentablemente, yo creo que esto ya lo venían pensando, cerró los accesos a lo que se llama la API de X, ¿no? Es decir, a la posibilidad de acceder a una puerta
que nos abrían a los investigadores, ¿no? En los tiempos de Jack Dorsey, cuando él era el CEO de Twitter, y podíamos hacer descargas de grandes volúmenes de datos. Ahora, mucha de esta investigación o hay que pagarla y es costosísima, o hay que hacerla prácticamente con algoritmos de tipo manual. Entonces, yo creo que estos tres efectos para mí son políticamente muy complejos y ponen a las mujeres periodistas y defensoras en un riesgo mayúsculo. Muchas gracias a Rosano Reguillo, investigadora del ITESO de Guadalajara. Y bueno, seguimos con el turno de la señora María Candelaria Medina, quien pues le pediremos sus aportaciones en la misma pregunta. Gracias. Ok, mucho gusto, hola. Muchas gracias por la invitación. Pues yo pues no tengo mucho conocimiento ni preparación, pero pues voy a dar mi punto de vista sobre este tema. Pues nos afecta muchísimo la violencia digital por medio de las redes sociales a nosotros como rastreadora, como defensora de derechos humanos también, como nosotros compartimos nuestras fichas de nuestros tesoros, ahí tenemos mucha violencia cibernética. Ahí nos amenazan, ahí nos quieren parar en la búsqueda de nuestros tesoros, nos ponen muchas trabas, comentarios que nos afectan psicológicamente, nos quieren bloquear nuestra página, nos quieren parar a búsquedas, nos quieren parar nuestras visibilizaciones de nuestros tesoros, quieren que nos callemos, quieren que no sigamos en esta lucha defendiendo a las familias que tienen un ser querido desaparecido. Por medio de las redes sociales nos hacen mucho daño. Hemos tenido amenazas por redes sociales y hemos tenido amenazas visuales cercanas, son tampoco genéticas, pero tenemos amenazas de muchas maneras, incluso pues muchas veces hasta por el mismo gobierno. El mismo gobierno quiere que paremos, quiere que callemos, porque no quiere que haya personas pues gritando los derechos de las personas que están desaparecidas, porque para el gobierno no hay desaparecidos en nuestro estado. Y pues nos afecta mucho la violencia digital, porque hasta por medio de los teléfonos no quieren que nosotros hagamos nuestro trabajo. Ahorita como están las cosas aquí en nuestro estado, pues nos acercamos, es más la búsqueda que hacemos digital en redes sociales, y hasta en eso nos quieren parar. La violencia digital es muy fuerte, daña mucho emocionalmente, y pues nosotros seguimos en la lucha. Esto no nos para, la violencia digital no nos para, las amenazas no nos paran. Nosotros no le hacemos daño a nadie, nosotros buscamos nuestros tesoros, yo busco al mío y busco a los demás que nos hacen falta. No queremos buscar culpables, no queremos por qué lo hicieron ni quién lo hizo, sino queremos a nuestros tesoros. ¿Qué les daña a las personas esas que busquemos a nuestros tesoros? Como conocidos periodistas, también nosotros sabemos que también ellos son amenazados por las publicaciones que ponen a favor de nosotros, las rastreadoras de las madres con hijos desaparecidos. Pues quiere que se haga visible, no quiere que se hagan visibles los desaparecidos. ¿Cuánta cantidad de desaparecidos hay? Y más en estos 2 meses. Es muchísima la violencia que se vive en nuestro estado, pero pues nosotros estamos en la lucha, estamos de pie, buscando a nuestros hijos, porque nosotros no le hacemos daño a nadie, nosotros queremos encontrar a nuestros familiares. Sí, tenemos mucho apoyo por parte de nuestros compañeros periodistas que
ponen nuestras publicaciones, las llevan a que el mundo las conozca, pero pues la violencia está en todo lugar y en todo estado. Muchas gracias a la señora María Candelaria Medina Angulo, vicepresidenta del colectivo Sabuesos Guerreras, que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa. Bueno, avanzando con la siguiente pregunta, que más o menos ya se ha tocado un poquito el tema en las primeras respuestas, pero la siguiente pregunta sería sobre un poco ya el impacto que tiene la persona en sí, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en este caso la persona defensora de derechos humanos o el periodista no está disociado de su labor, ¿no? O sea, digamos que lo que ella hace no es un trabajo mecánico, o es un trabajo que puede distanciarse, poner una barrera emocional, ¿no? Sino que es parte de su identidad, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo consideran que afecta a las mujeres defensoras y periodistas en lo emocional, en lo psicológico, en su vida cotidiana, la violencia digital? ¿Y qué tanto la violencia digital también se pasa al contexto físico, ¿no? Ya nos comentaba también ahorita un poco Rosana, ¿no? De cómo realmente no debería, no hay una barrera, ¿no? Pero bueno, me gustaría que pues abundáramos un poquito más sobre ello y bueno, pues continuamos con Rosana, precisamente como teníamos el orden de la presentación. Listo. Bueno, sí, hay que abordar más sobre esto porque es un tema complicado. A ver, indudablemente las afectaciones subjetivas, es decir, las afectaciones para la psique, para la tranquilidad de las personas, periodistas y defensoras, pues es brutal, ¿no? O sea, ya lo dice muy claramente la señora María Candelaria, de cómo estás haciendo un trabajo que además ni les tocaría realizar a ellas, ¿no? Y sin embargo están continuamente amenazadas, intervenidas, etcétera. Entonces, hay un elemento que en un análisis de largo aliento que hicimos en Signa, cuando yo estaba al frente del laboratorio, encontramos una cuestión que fue muy reveladora para nosotros, ¿no? En relación a cómo se ejecutaba esta violencia tecnológicamente mediada en contra de defensoras, periodistas, mujeres y hombres, ¿no? Y aquí es algo bien importante porque encontramos a través del análisis de varios casos cómo para atacar a las mujeres, estas campañas de ataque o estos sujetos perpetradores, lo que hacían era, o lo que hacen es sexualizar a las mujeres, ¿no? Volverlas vulnerables justamente por su condición de mujeres, de género, por su dimensión sexual. El agravio, digamos, la sexualización es un tema fuertísimo en esta violencia digital, sobre todo contra periodistas jóvenes, ¿no? O defensoras más jóvenes, pero no importa, también a las periodistas más viejas las amenazan de igual manera. Y en cambio, lo que encontramos fue que a los hombres los feminizaban. Para poder atacar a los periodistas y defensores hombres, los feminizaban, es decir, los volvían homosexuales, ¿no? Hablaban de sus identidades desviadas. Y esto es sumamente fuerte porque te habla de un altísimo componente de género en el ataque a las periodistas y defensoras mujeres, ¿no? Entonces, partiendo de este primer análisis, lo que tenemos, ya había yo dicho que hay el principal efecto tiene que ver con un repliegue, con una especie, digamos, de temor a lo público, ¿no? No voy a decir nombres, pero hay una periodista a la que yo quiero muchísimo y que hace un trabajo sumamente valiente, que con cierta frecuencia me manda sus columnas
o me manda sus artículos con anticipación y me dice a qué me estoy exponiendo, ¿no? Y entonces ya yo le digo, mira, te van a salir por aquí, por allá y por allá, ¿no? Entonces, hay una manera en la que es posible prepararse para este ataque, ¿no? Pero indudablemente el efecto es atroz, te desbarata, ¿no? Yo misma he sido objeto de ataques furiosos en el 2015, en el 2019, en el 2021 y en este 2024. 4 veces con una andanada de ataques brutales. Y claro, o sea, te mandan al hospital. O sea, eso no está escrito en ningún lado, pero uno tiene que, digamos, sobreponerse, porque la otra manera es abandonar lo público. Y yo sí no estoy dispuesta a ceder ese espacio, ¿no? Porque mucho trabajo nos ha costado ganar esos espacios como para cederlos, ¿no? Y otro elemento que me parece que es fundamental tiene que ver con las afectaciones familiares, ¿no? Para defensoras y para periodistas, en el sentido de que la familia entra en crisis, la familia entra en una preocupación brutal de lo que le puede pasar a esa integrante de la familia, ¿no? Entonces vienen las presiones para que ya no haga ese trabajo, y ya no vayas, y ya no busques, y ya no denuncies. Y otra vez, ¿cuál es el efecto de esto? Además de todas las cuestiones psicológicas y eso, pues es minar la salud del debate democrático. Y esto a mí me parece gravísimo, ¿no? Y una tercera cuestión que me parece que también es importante tenerla en cuenta es como diferenciar, como muy bien lo ha hecho artículo 19, quizá a lo mejor ahorita nos cuenta un poco Lucía, pero tiene que ver con cómo en sus distintos informes anuales, artículo ha logrado, digamos, hacer una tipología del tipo de perpetradores y cruzarlo con el tipo de cobertura que hacen determinados grupos o determinadas y determinados periodistas. Y creo que esto es algo que puede ser muy útil, digamos, de cómo volverlo más visible, cómo volverlo parte de la conversación cotidiana, porque es muy impresionante cómo los principales perpetradores están en el ámbito de los gobiernos locales, ¿no? Y eso es algo que documentaron en el informe de hace un par de años. Y esto me parece gravísimo, ¿no? Indudablemente están las grandes empresas extractivas, como esta gente que paga por quitarse de encima un problema, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante eh, esta búsqueda de desnormalizar, es decir, volver como nada normal esto que está sucediendo en México, pero que también les está sucediendo a periodistas en El Salvador, ¿no? En enero de este año, febrero, junto con Artículo 19, en el ITESO hicimos un foro con periodistas de vanguardia, la gente que está en la primera línea de la defensa, y había testimonios de una periodista de El Salvador que eran brutales. O sea, primero le decían cosas horribles en su Twitter, en su X, y luego iban agentes, indudablemente del Estado, a pararse afuera de su casa, ¿no? Pero estaba el testimonio de una defensora brasileña y estaba el testimonio de una periodista mexicana, etcétera. Es decir, creo que la información está ahí, pero que lo que hace falta es ponerla en conjunto y fomentar espacios como este de manera, digamos, continua, ¿no? Un poco por ahí lo veo. Muchas gracias, Rosana. Continuamos con la misma pregunta con Lucía Moguel. Adelante, Lucía. Sí, gracias. Voy a poner mi cronómetro. Pues sí, creo que Rosana lo ha dicho muy, claro, ¿no? O sea, en realidad no hay una diferencia entre lo físico y lo digital, no hay como un ámbito, o sea, como decía,
es la réplica de la violencia estructural cotidiana que tenemos las mujeres, ¿no? Solo que en otra modalidad. Creo que el vínculo es directo y justo estas agresiones, ¿no? Que tenemos como identificadas, que también pasan en el espacio físico como el acoso, el hostigamiento, las amenazas, que la vigilancia, el control, la extorsión. Todo esto conlleva también una connotación misógina, ¿no? Sexista, como decía Rosana, pero también cruza, ¿no? El racismo, el edadismo, la transfobia, la homofobia, la lesbofobia, ¿no? Entonces, esto también, pues, tiene repercusiones, como decía, ¿no? Psicológicas bastante importantes. Creo que para las mujeres periodistas en el ámbito digital hay una exigencia, bueno, y también en el ámbito físico, pero exigencia de demostrar lo que decimos con nuestro trabajo periodístico, ¿no? Es como a los hombres no les exigen eso, a las mujeres sí, porque también hay una idea de que el periodismo es un oficio de hombres, ¿no? Entonces esto también ha sido como parte de esta recriminación que facilitan las redes sociales, ¿no? O sea, las mujeres como de, a ver, demuéstrame lo que estás diciendo porque no tienes la capacidad de hacer un periodismo de rigor. Entonces, bueno, como comentaba, todas estas agresiones tienen estas connotaciones, ¿no? Las amenazas, pues, de muerte, ¿no? De violencia sexual. La intimidación tiene que ver con con la publicación, por ejemplo, de fotos o videos, ¿no? Sin el consentimiento de las mujeres. La extorsión tiene que ver con esta categoría que es el doxing, ¿no? Que es la publicación de información privada y también el hostigamiento que tiene que ver con las campañas de desprestigio en contra de las mujeres periodistas cuestionando su labor. Entonces, todo esto, como decía Rosana, pues tiene una implicación psicológica importante como el aislamiento, ¿no? La depresión, el miedo, la ansiedad, este estado de alerta constante por las amenazas, trastornos de sueño. Y también tiene que ver con esta responsabilidad y la culpa hacia las mujeres de qué hicimos para que nos agredieran, ¿no? Aquí me gustaría mencionar que la UNESCO tiene un informe, bueno, varios trabajos en donde hizo encuestas a 90 periodistas, hizo entrevistas directas como a más de 100 periodistas en el 2022, en el que primero se veía que pocas denunciaban, ¿no? La violencia digital, pero no a instancias, ¿no? Sino como a sus propios medios de comunicación. No avisaban que estaban siendo víctimas de esto y las pocas que decidían hacerlo recibían respuestas nulas de parte de sus medios de comunicación. Bueno, la respuesta era como de, tienes que tener la piel más dura, ¿no? Tienes que endurecerte, o sea, como que aguantar, porque esto es así. Y por otro lado, lo que mencionaba, ¿no? De, bueno, la respuesta era, ¿qué hiciste o qué pasó para que sucediera esto, ¿no? Entonces, todas estas afectaciones psicológicas tienen este efecto también en el espacio físico, porque las mujeres, o sea, en general a una persona periodista, cuando le afectan, por ejemplo, pues la credibilidad, que es lo más importante que tiene, pues va mermando obviamente en su labor periodística, no en la confianza que se puede tener respecto a cómo realizas tu labor y entonces muchas empiezan a faltar al trabajo, ¿no? Pues renuncian. Tienen como implicaciones justo en su vida laboral o muchas abandonan también el periodismo, ¿no? Entonces, ahí hay un vínculo directo con lo digital, con lo físico, ¿no? Esta repercusión como más tangible, por decirlo así. Y en lo cotidiano, pues justo, ¿no? O sea, creo que los ataques, ¿no? Las amenazas de muerte, este estado de alerta en el que estamos, pues es que cómo no vamos a estar preocupadas de una amenaza digital si vivimos en un país y en un mundo en el que asesinan a diario a mujeres y la violencia sexual está en niveles altísimos, ¿no? Entonces no es como que te amenacen con algo que, no, igual no pasa, no, todas las mujeres hemos sido víctima de violencia de género o conocemos a alguien cercana que ha sido violentada de esa forma. Entonces, no son amenazas de algo que no podamos o que no suceda, ¿no? Entonces, tiene una relación directa lo digital con lo físico.
Y bueno, también es cierto, ¿no? Que estas agresiones pues se expanden, como decía también Rosana, ¿no? Porque esta labor de cuidado que tenemos históricamente, que se nos carga a nosotras, pues las amenazas también van a nuestras familiares, a hijos, hijas, y también a estas personas que son sujetas de nuestro cuidado, ¿no? Nuestras madres, abuelas, abuelos. Entonces, bueno, eso también es importante en el sentido de esta preocupación, ¿no? Y este estado de alerta en el que podemos estar. Y ya por último, pues justo, o sea, creo que no nada más, creo que es importante mencionar que la violencia digital repercute en derechos que podrían decirse que van más allá de la esfera digital, como el derecho a la integridad física, ¿no? A decidir libremente, a nuestra privacidad, a tal cual el trabajo, porque como mencioné, muchas lo dejan, ¿no? O deciden como ahí tener mucho más cuidado de lo que pueden decir o pueden publicar, y por otro lado, pues al derecho que tenemos de vivir una vida libre de violencia, así de simple, ¿no? Entonces, bueno, creo que es directo totalmente la relación que tiene la violencia digital y las repercusiones que puede tener en nuestra vida cotidiana para las periodistas y para las mujeres que son defensoras de derechos humanos. Muchas gracias, Lucía Muguel. Continuamos con la participación de la señora María Candelaria Medina sobre este mismo tema, ¿no? Los impactos psicológicos, emocionales en la vida cotidiana de las mujeres defensoras y periodistas con la violencia digital. Sí, adelante, María, muchas gracias. ¿Sí nos escucha, María? ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, ok. Pues le Gracias. digo que el impacto es muy grande. Incluso nosotros esta semana hemos recibido varias amenazas digitales y físicas. Las digitales es que no quieren que nosotros estemos publicando las fichas de nuestros desaparecidos. Y nos amenazan que ya se nos advirtió que no quieren que pongamos las fichas, o si subimos las fichas, quieren las direcciones personales de los familiares, quieren dónde viven, domicilios, nombres, quieren saber todo, pero para extorsionar, más para extorsionar a las familias. Entonces nosotros esta semana hemos recibido muchas amenazas de que no quieren que compartamos la ficha, de que no quieren que salgamos a buscar, que cuando vamos a un predio física hemos tenido que nos sacan del predio a balazos. Donde estamos ahí nos sacan a balazos, no quieren, y nos afecta tanto emocional a mi persona como a mi familia. Mi familia tiene miedo que ven los comentarios en las redes sociales, lo que publican, las amenazas, incluso pues también que ya son físicas, que ya son visibles ante todo el mundo las amenazas que tenemos, ya públicas. Ayer, antier, se hizo pública la amenaza que nosotros recibimos, que no quieren que nosotros subamos fichas de los desaparecidos, ni que visibilicemos a nuestros desaparecidos. Entonces, nos afecta tanto emocional a uno como a la familia. No nomás nos arrastran a nosotros, arrastran a toda la familia, porque incluso ya no podemos salir con mi playera de mi asociación. Si me la voy a poner, la tengo que llevar dentro de la bolsa y ponérmela en el lugar a donde nos vamos, tenemos el punto de encuentro, porque hasta en el camión o en los camiones, en la forma en donde nos trasladamos, pues, recibimos violencia. Entonces está muy fuerte ahorita la violencia contra las defensoras de derechos humanos, contra los colectivos de rastreadoras de personas desaparecidas. Estamos viviendo un tiempo muy difícil que pues tenemos miedo. No puedo decir, no tengo miedo. Sí tengo miedo, pero esto a mí no me va a parar. No nos va a parar
en buscar a nuestros tesoros, a nuestro familiar desaparecido. Sí sé qué peligro corro, sí estoy, ¿cómo se dice? Consciente de lo que conlleva en ser defensora de derechos humanos, en pertenecer a un colectivo, pero esto no nos para. Incluso pues hemos puesto denuncias sobre las amenazas que hemos recibido, sobre cibernéticas, todo lo que nos dicen, cómo nos quieren parar, pero pues eso no nos va a parar a nosotros tampoco. Nosotros queremos también seguridad, queremos que el gobierno sepa la lucha que nosotros tenemos y el peligro que nosotros corremos también. Y queremos pues que esto se dé a conocer la violencia cibernética y la violencia física que recibimos las defensoras de derechos humanos. Muchas gracias por compartirnos estas experiencias a la señora María Candelaria. Les expresamos también nuestra solidaridad por esta problemática que estamos viviendo en estos momentos, sobre todo aquí en nuestro estado, en Sinaloa, que como sabemos hay una crisis de inseguridad desde el mes de septiembre de una manera mucho más intensa. Entonces, pues nos solidarizamos con ella y esperemos pues que pronto las autoridades actúen, ¿verdad? Para pues minimizar estos riesgos. Muchas gracias a todas las ponentes por sus comentarios que nos han dado un panorama mucho más amplio, ¿no? de este tema. Y vamos para continuar con la siguiente pregunta, pues ya tiene que ver un poco más con los temas de propuestas, de incidencia, sobre desde el ámbito de su experiencia, de qué manera creen que se puede dar una colaboración entre diferentes sectores, gobiernos, organizaciones, plataformas, academia, para contribuir a crear un entorno digital más seguro para las mujeres. Bueno, comenzamos con Rosana de nuevo para seguir el orden. Muchas gracias. Perdón, indudablemente el tema no es para nada sencillo, ¿no? O sea, es sumamente complejo y requiere, por un lado, muchísima voluntad, ¿no? Especialmente ciudadana, porque gobiernos van, gobiernos vienen y esto parece no mejorar en lo más mínimo, ¿no? De hecho, ha ido, digamos, agudizándose el problema. Entonces, yo considero que una cuestión, digamos, en términos de incidencia, es, es decir, transformar la denuncia individual en denuncia colectiva. Eso me parece que es un primer paso que yo veo cada vez más necesario, porque la Comisión de Derechos Humanos, la Mesa de Atención a Periodistas, etcétera, siempre tratan de individualizar el caso, ¿no? O sea, eso le pasa a fulanita de tal que está en tal lado. Entonces yo creo que una estrategia es justamente hacer un análisis que están hechos, o sea, ahí la cosa es, digamos, cómo articular estas investigaciones y estas cosas que ya se han hecho en el país desde el 2006 y que cada vez son más finas y más claras en relación a lo que está sucediendo, ¿no? Y convertir el problema individual en un problema colectivo. O sea, no es el problema de Reina Aide, periodista en la Ciudad de México que va a las mañaneras, es el problema de las periodistas que cubren fuentes gubernamentales a nivel nacional. Pero luego viene otro problema, porque en la articulación, digamos, colectiva de esta denuncia, luego viene la necesaria distinción entre los riesgos que corren distintas mujeres periodistas y defensoras, ¿no?
Por ejemplo, es un trabajo que quedó trunco, lamentablemente no se pudo concretar, pero ahí yo quisiera retomarlo en algún momento en el futuro, que sería un índice de riesgo diferenciado para periodistas de distinto género, ¿no? Con énfasis en el tema de mujeres y en el tema de disidencias sexuales, ¿no? O diferencias. Ahí el tema es, por ejemplo, en un primer esbozo que habíamos hecho con un algoritmo, era, si tú eres hombre, eh, periodista, tu riesgo es 1, pero si eres mujer, tu riesgo es 2. Si eres hombre periodista en la Ciudad de México, tu riesgo es 0.8. Si eres mujer periodista en la Ciudad de México, tu riesgo es 1.05. Si tú vives en Culiacán y eres mujer periodista o mujer defensora, tu riesgo es 3.5. Entonces, si pudiéramos tener justamente estos instrumentos más finos para medir este riesgo diferenciado que están corriendo a lo largo del país y, digamos, decimos Culiacán, pero pensemos en esas comunidades que en estos meses de noticias tan terroríficas de Sinaloa, comunidades que ni siquiera se había oído su nombre y que amanecen con 5 cuerpos, ¿no? Con 8 cuerpos. Entonces, creo que esto es muy importante, por un lado, lo colectivo, pero por el otro lado, el volver visible este riesgo diferenciado, ¿no? De mujeres periodistas que están haciendo un trabajo brutal, ¿no? O sea, maravilloso en términos de coberturas de las apropiaciones ilegales de agua, de terrenos, etcétera, ¿no? Creo que esto es muy importante. Eso creo que es clave. Y luego, si ustedes están al tanto, en octubre nos íbamos a juntar en un seminario internacional sobre violencias en Culiacán, organizado por la Universidad justamente de Autónoma de Culiacán y otros colegas, y era el encuentro sobre violencia más importante. Yo que tengo muchos años caminando este territorio, era el encuentro más importante que se ha gestado en estos 18 años de violencia brutal derivada de la ya no guerra contra el narco, porque pues ya eso, ya el narco está más que rebasado por el control de tierras, personas, limones, aguacates, etcétera, ¿no? Es decir, no es la droga el centro de nuestros problemas. Y sin embargo, este encuentro que convocaba a un conjunto de expertos a nivel nacional e internacional se tuvo que suspender. Y se tuvo que suspender debido a la violencia que se está experimentando en Culiacán y en Sinaloa completo. Entonces, esto me parece que son noticias, pero como es la academia que está allá, ¿no? Y acá están los medios, entonces no se genera una simbiosis, una articulación entre defensoras de derechos humanos, las madres buscadoras, que diría Cecilia, y yo abrazo esa idea, son la última reserva moral que le queda a este pinche país. Y discúlpenme mi francés, pero la situación es terrorífica. Entonces, están las madres por un lado, está la academia, están los medios, están las organizaciones, y nos falta patear el balón en serio, es decir, dejarnos de, esto es mi pedacito de acción. No, tenemos que entrar a una acción colectiva que esté a la altura de las circunstancias y sobre todo a la altura de lo que están pasando colectivas y colectivos como los de las madres buscadoras en Sonora, en Sinaloa, en Jalisco, ¿no? Buscando, o sea, con tecnologías rudimentarias a sus tesoros, como ellas los llaman, y creo que eso a mí me deshace por dentro y al mismo tiempo me genera una profunda impotencia, porque yo creo que, y este es un llamado
a esa academia aséptica que trabaja desde el cubículo, ¿no? Y desde la computadora de manera limpia. Ahorita hay que salir al terreno, o sea, no hay manera de pensar en una academia incapaz de involucrarse, ¿no? O sea, creo que esto, el momento político, social, criminológico, forense, el momento forense que México está viviendo, exige lo mejor de nuestros esfuerzos. Gracias. Muchas gracias a la investigadora y activista Rosana Reguillo. Muy enriquecedor su comentario. Y bueno, la misma pregunta sería para Lucía Moguel sobre posibilidades de incidencia, de articulación pues en este contexto, ¿no? de la violencia, de las violencias digitales. Sí, gracias. Pues creo que tiene que ver mucho con voluntad, ¿no? Por parte de muchos sectores, en especial de las empresas, por ejemplo, ¿no? Que pues ante la falta de respuestas rápidas, de esta realmente preocupación por las agresiones que hay en el entorno digital, la verdad es que sí podemos decir que son facilitadoras, ¿no? De la violencia digital. O sea, no se preocupan, tienen una visión totalmente comercial y totalmente alejada de los derechos humanos o lo poco que pueden o lo poco que han alcanzado, pues justo no es suficiente, ¿no? Entonces creo que les falta esta perspectiva de género, esta perspectiva interseccional y creo que también ahí, creo que es importante justo también apropiarnos de las tecnologías, pero una cosa que a mí me genera un poco de conflicto es que esta responsabilidad de autocuidado recae en las propias mujeres, de cómo te vas a cuidar en el ámbito digital, que tiene que ver, sí, claro, con apropiarnos de ciertas herramientas, pero también ver la responsabilidad justo de las plataformas, ¿no? En este caso en específico, esta voluntad que comentaba, ¿no? Sobre, por ejemplo, los algoritmos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto contenido de hombres, ¿no? Que incitan a la violencia, que son discursos de odio y que pocas veces los eliminan de las redes sociales, al contrario de contenido que hacen mujeres activistas o mujeres que defienden derechos humanos y que tienen que cuidar el vocabulario porque si no ya les bajan el contenido y que no pueden decir violencia sexual, no pueden decir vagina, no podemos decir nada porque estamos, ¿no? O esto, ¿no? ¿Por qué no proteger estas publicaciones de las madres buscadoras sobre las fichas y garantizar que se van a quedar arriba, no garantizar que no van a ser agredidas? Entonces creo que es una falta de preocupación por parte de las empresas, también totalmente de los gobiernos, ¿no? Creo que es evitar iniciativas, por ejemplo, de ley que atenten contra los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil también tendríamos que tener. Hace poco fui a un encuentro de muchas sociedades civiles que se dedican a los derechos digitales y tienen esta idea de lo tecnopolítico, ¿no? O sea, fomentar tecnologías libres, como más accesibles, ¿no? Disminuir la brecha digital y que el acceso sea pues más fácil, ¿no? Para cualquier persona. Y también creo que, por ejemplo, una responsabilidad de los medios de comunicación de tener esta respuesta y respaldo hacia las periodistas que denuncian la violencia digital, porque también creo que es necesario romper este pacto patriarcal que hay, ¿no? Entrarle a la discusión de que las violencias hacia las periodistas y también mujeres defensoras de derechos humanos no están nada más afuera, sino que es necesario entrarle a esta discusión incómoda de que la violencia hacia las periodistas inicia en las propias redacciones y que también las mujeres periodistas han encontrado en sus colegas hombres agresores, ¿no? Esto también la UNESCO lo identificó, desde acá lo hemos identificado, que para retomar también un poco lo que decía Rosana de los agresores y perpetradores en el espacio digital. Si bien acá hemos identificado por la propia característica de Internet y el anonimato, a veces cuesta trabajo saber exactamente quién es la persona agresora, entonces nuestro más alto perpetrador
tal cual es sin elementos suficientes para identificar, pero definitivamente funcionarios públicos utilizan las redes sociales para agredir a las mujeres periodistas, pero también nos hemos encontrado que ha aumentado, ¿no? El número de colegas periodistas que utilizan sus medios de comunicación, ya sea independientes o sus perfiles personales, para agredir a las periodistas y descalificarlas, ¿no? Por la labor que realizan. Entonces, creo que también es una responsabilidad de los medios de comunicación de ver lo que está pasando, no nada más en las redacciones, sino en el entorno digital. Y también, pues en general, ¿no? En la sociedad. Creo que es muy complicado porque, pues la violencia en contra de las mujeres es algo, como decía, no estructural, cultural, y entonces tendría que haber a nivel educativo como, pues, esta idea de erradicar la violencia en contra de las mujeres, porque si en el espacio físico no existiera la violencia de género, pues en el espacio digital tampoco existiría, ¿no? Entonces, creo que sí es como ponernos, pues sí, justo como decía, como mucha voluntad de muchos sectores. Creo que es complicado, sí es un panorama complicado, pero bueno, creo que habría que justo identificar quiénes, ¿no? Y hacer exigencias como más específicas, eh, pero todo esto, ¿no? Con una perspectiva justo tanto de género como interseccional y de derechos humanos. Muchas gracias a Lucía Moguel. Continuamos con la misma pregunta para la señora María Candelaria Medina Angulo sobre el tema de posibilidades de incidencia, de cómo poder ayudar a reducir esta problemática. Muchas gracias. Adelante. Que la sociedad sea más empática también, la sociedad, el gobierno, los periodistas, muchas veces los periodistas también pues están amenazados a no subir nuestras publicaciones de lo que nosotros andamos haciendo. ¿Cómo nos pueden ayudar? Pues ser empáticos, no, nosotros no queremos nada de que, ¿cómo le puedo decir? No buscamos nunca culpables, no buscamos quién fue, no buscamos que haya una persecución a las personas que hacen esto. Nosotros lo que queremos es encontrar nuestros tesoros, queremos que el gobierno, la sociedad sea empática con el dolor que nosotros cargamos. Es muy doloroso lo que nosotros vivimos y más cuando somos atacadas, somos amenazadas, somos violentadas, revictimizadas, de que muchas veces nos dicen que somos nosotros las culpables de lo que se está pasando, de lo que nuestros hijos les pasó como mamá. ¿Qué mamá quiere que pase? Educa a su hijo para que le pase algo así. Nadie. Creo que como mamá siempre hacemos todas las madres lo mejor para nuestros hijos, que les vaya bien, que se formen un futuro ya preparados. Nunca pensamos en que va a pasar una cosa de estas. Entonces, el gobierno, donde nos presentemos, siempre nos acusan: ustedes están locas, ustedes tienen la culpa, les pasó esto porque los muchachos estaban así, estaban acá. No son empáticos. Las amenazas que recibimos son muy dolorosas, tanto verbal como cibernéticas. A donde vamos, no hay empatía con la gente. Creo que una manera que se pueda apoyar a los defensores de derechos humanos y a los periodistas es ser más humanitarios, más empáticos. El gobierno que nos apoye tanto en las visibilizaciones que hacemos con nuestros tesoros, pues que no nos pongan trabas, que no nos limiten, que sea
que nos ayuden a visibilizar a nuestros hijos, a que sea el periodista que tenga derecho de exponer la noticia que está pasando sin tener una amenaza, sin tener que su noticia, pues no anunciarla porque está amenazado. O sea, queremos seguridad tanto para los periodistas como para los defensores de derechos humanos, para nuestra asociación como rastreadoras. Queremos seguridad a donde quiera que vayamos, que el gobierno nos garantice seguridad a donde nosotros nos dirigamos, a donde el periodista esté cubriendo su nota, a donde la defensora de derechos humanos esté apoyando. Queremos seguridad para nuestro estado, para nuestro estado como se está viviendo ahorita en estos momentos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a la señora María Candelaria. Muy importante el llamado que hace a toda la sociedad, ¿no? A tener más empatía. Y bueno, pues nos vamos acercando un poco al final de nuestro diálogo. Y ya pues sería esta la última pregunta para pasar a comentarios o preguntas del público. En el tema de justicia, ¿qué iniciativas podrían implementarse para garantizar la justicia para las víctimas de violencia digital, especialmente en términos de la denuncia y sanción de los agresores? Sí, bueno, igual comenzamos con Rosana, si tiene comentarios al respecto. Pues es un tema muy complicado. Bueno, todos los que estamos tratando son complicados, pero este es especialmente complicado porque la judicialización de esto es un filo de una navaja, ¿no? Entonces, caminar en el bordecito de una navaja filosísima y hacer un equilibrio y apostar que no vayas a caer del lado de la censura, ¿no? Ese sí sería un problema sumamente serio, ¿no? Entonces, yo creo que indudablemente ha habido avances, ¿no? La ley Olimpia, la ley Ingrid, es decir, ha habido casos ejemplares de violencias contra mujeres, no necesariamente periodistas, que han ido sentando bases, digamos, como para pensar en qué es posible impulsar por la vía de la prevención y no tanto por la vía punitiva, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, uno de los grandes problemas de este país, no solamente en términos de la violencia digital o la violencia o las violencias en su conjunto, es la impunidad, ¿no? Los distintos perpetradores, victimarios, etcétera, saben que pueden hacer lo que hacen porque no hay consecuencias, es decir, no hay castigo, no hay ni siquiera una consecuencia en términos de sanción, por ejemplo, de las propias plataformas, ¿no? Y vemos cómo había habido avances importantes en Twitter antes de que fuera vendido a Elon Musk. Twitter encargó al laboratorio Asignalab la elaboración de un thesaurus. ¿Qué es un thesaurus? Un diccionario comentado, ¿no? Para identificar en español, en castellano, las palabras que se utilizaban para insultar a las mujeres y a las disidencias sexuales, de España a Patagonia. Y fue un trabajo brutal de ir aislando, ¿no? A través de grandes volúmenes de datos, cuáles eran las palabras que se utilizaban para agredir a las mujeres digitalmente. Y logramos generar una abstracción de 500 términos, que fue un trabajo de establecer equilibrios, porque encontramos también, si hay algún colombiano o colombiana en la sala, me entenderá cuando digo falsos positivos, ¿no? Es decir, que no siempre la palabra puta está colocada como un insulto, sino yo puedo contestarle, híjole, ni puta idea, ¿no? Y entonces
hay que tener mucho cuidado. Y ahí es donde digo, el filo de la navaja, porque si tú legislas, como fue en el sexenio pasado, la famosa ley de Monreal, que afortunadamente no pasó, le bajaron, este intento de regulación de la libertad de expresión digital, pues puede ser muy contraproducente, lejos de aminorar la violencia, pues puede convertirse en un instrumento para todavía acallar más voces, ¿no? Todavía generar un mayor adelgazamiento del debate de lo público. Eso por un lado. Y por el otro, de manera muy breve, me parece que lo que está faltando es una exigencia. Fíjate, aquí es muy loco porque aquí ya no actuamos en el plano de lo ciudadano, sino en el plano del consumo. Como consumidores, ¿no? Como usuarias y usuarios de redes, nos está faltando una exigencia a las plataformas de un mayor control en la verificación de la validación de las arrobas y de las cuentas, ¿no? Por ejemplo, uno de los argumentos que utiliza X hoy día es que vamos a suponer el hashtag, la etiqueta, eh, madres buscadoras corruptas, ¿no? O mentirosas. Y eso va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Indudablemente los que tenemos un cierto ojo entrenado nos damos cuenta que es una tendencia pagada que tiene como fin muy bien identificado por la señora María Candelaria, que tiene como fin que no se discuta el tema de la desaparición y de la violencia. Pero ¿qué pasa? Que el argumento que dan las plataformas es que un hashtag muy numeroso, no muy fuertemente utilizado en una comunidad, en México, en El Salvador, en España, pues es como un partido de fútbol muy exitoso entre la América y las Chivas, por citar algo, ¿no? Y entonces hay 50,000 personas en un estadio, pero X no sabe quiénes son personas en realidad y cuáles son cuentas operadas de manera mañosa y mafiosa. Entonces, lo que como consumidores tenemos que exigir es mayor transparencia, mayor verificación y simplificar los procesos de denuncia, ¿no? Que también tiene un contrarrelato ahí complicado, porque si tú quieres atacar a una persona que tiene un discurso crítico, pues le puedes llenar la cuenta de denuncias falsas, ¿no? Entonces son equilibrios muy complicados, muy difíciles de lograr. Creo que es posible, creo que hemos avanzado, pero la alternativa para mí no está en la bueno, en hacer estos términos judiciales, sino en la prevención y en la articulación de ciudadanas, ciudadanos, organizaciones, academia, etcétera, etcétera. Un poco por ahí lo veo. Sí, muchas gracias, Rosana. Continuamos con Lucía, con la misma pregunta. Sí, pues es que sí, como es un tema muy complejo y muy difícil, ¿no? Justo esto que decía Rosana de esta iniciativa, ¿no? De esa sí pasó de la de denuncia retirada, que con un simple denunciar un contenido, sin investigación previa, pues te quitan el contenido, ¿no? Entonces es como una línea muy delgada entre cómo nos beneficia como personas defensoras o periodistas, pero también cómo pueden convertirse en herramientas que nos pueden pues sí, ¿no? O sea, agredir o atacar o perjudicar. Entonces, creo que también tiene que ver mucho con que la resolución de los procesos, ¿no? Como en el ámbito físico, cualquier denuncia, pues se queda estancada. Eso también es algo como un obstáculo bastante fuerte. En ese sentido, creo que, o sea, en primera como
en el tema de las iniciativas, ¿no? O sea, tendrían que estar basadas totalmente en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, de libertad de expresión y de derechos digitales también, porque sí, son peligrosos, ¿no? Estas iniciativas que pueden caer en la censura. Eh, Hay que, por ejemplo, analizar bien bajo qué bien jurídico se conceptualizan ciertas agresiones, ¿no? Para entender bien cómo se va a investigar y también cómo se van a juzgar. Eh, un ejemplo, ¿no? Que hay, es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que en los estados el bien jurídico a defender pues es la vida sexual, la dignidad humana, el desarrollo de la personalidad, la identidad, la privacidad, la intimidad, pero en dos estados como, no sé si eso me parece que fue en los 2020, más o menos 2021, Jalisco y Tamaulipas, el bien jurídico, ¿no? Que bajo el que se enmarcaba, pues era la moral pública. Entonces muchas organizaciones y colectivas decían que esto era peligroso porque más bien se debería de priorizar pues los derechos, ¿no? De las personas que son violentadas más que la moral pública. Entonces eso también pues son cuestiones que están en juego, ¿no? Y, por ejemplo, también no criminalizar o estigmatizar ciertas prácticas como el sexting, ¿no? Porque a veces la propia redacción de una iniciativa de reforma puede ser confusa. Por ejemplo, en Yucatán y en Chihuahua lo tenían tal cual como el delito, ¿no? El sexting. Entonces, esto pues atentaba contra esta libertad sexual de las personas de compartir ciertas mensajes, ciertas imágenes. Entonces, también habría que tener mucho cuidado en cómo se redacta tal cual, ¿no? Algún tipo de reforma. Y también, pues esto que comentaba, ¿no? Tanto María como Rosana en el sentido de cuestionar si el sistema punitivista funciona o verlo desde un sentido más colectivo o comunitario, ¿no? Cuáles son esta perspectiva de justicia que se tiene, porque la que tenemos, pues es una justicia patriarcal que recae en eso, ¿no? En el castigo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería desde la perspectiva de colectivas, de personas defensoras de derechos humanos, de madres buscadoras? ¿Cuál es su idea de justicia? ¿Qué es lo que ellas entenderían? ¿Qué es lo que ellas quieren y necesitan para realmente tener o recibir, ¿no? Este acceso y ejercer su derecho al acceso a la justicia? Entonces, pues sí, también en otro sentido sería pues el sistema judicial pues está rebasado, ¿no? No basta tal vez con iniciativas y reformas, ¿no? Para regular todo esto debe de haber o debería de haber un cambio en la estructura, ¿no? Para que justo no exista corrupción y los niveles de impunidad bajen en un nivel bastante importante. No caer, por ejemplo, en la revictimización de las víctimas, ¿no? Que van a denunciar, que esto es también una práctica muy común en el sistema. Y también comentar justo esto, ¿no? Que no hay realmente una capacitación de las personas que procuran la justicia en el país, no tienen una perspectiva de género, no tienen una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva interseccional. También hay que entender que las instituciones, ¿no? Los ministerios públicos estatales pues están también rebasados, ¿no? No hay las capacidades como para atender todas las denuncias, y creo que para que justo exista este acceso a la justicia, además de cambiar esta perspectiva de castigo, ¿no? Y de ver como otras alternativas, pues tendrá que haber como mucha capacitación, ¿no? De las personas que están encargadas de esto, sensibilización de las mismas, ¿no? Con justo capacitaciones y tal vez acercamiento, ¿no? El trabajo en conjunto con las personas defensoras de derechos humanos, y también con las colectivas y pues también, ¿no? Como proporcionar recursos tanto económicos como técnicos, ¿no? Cómo pretendemos que se
atienda la violencia digital si no hay recursos técnicos para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es como muy, muy complejo, son muchas aristas y tal vez como muchas perspectivas las que tendrían que tomarse en cuenta, pero bueno, eso creo que podría abonar un poquito. Sí, muchas gracias, Lucía. Muy interesante, pues, cómo nos han ampliado este panorama, ¿no? Del acceso a la justicia de las víctimas de violencia digital. Pues un tema nada, pues nada sencillo, ¿no? Bueno, continuamos con la misma pregunta para la señora María Candelaria. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Tienes tu micrófono apagado, María. Bueno, así como pues aquí mi expectativa de lo que dice Lucía, sí está rebasada las autoridades, las fiscalías, las personas que están para apoyarnos, están rebasados en trabajo o no tienen no están capacitados, necesitan capacitación en el área donde se está manejando su trabajo, cómo tratan a las personas, cómo tratan a las personas que van y ponen alguna denuncia o a los que vamos y revisamos a los CEMEFOS, no tienen la capacidad ni tienen la preparación de cómo tratar a una persona que va con su dolor, no sensibilizan, no tienen la empatía las personas que vamos a una denuncia o a los que vamos a los CEMEFOS o a los que vamos a otra clase en campo, no tienen la empatía para esa familia, los reciben. Pienso yo que se debe de preparar, deben de tomar, no sé, talleres de cómo recibir a una persona que va a los CEMEFOS, que va a poner denuncia, que va a identificar cuerpos. No se civilizan. Yo pienso que en este aspecto les falta conocimiento, les falta aprender o tener empatía, cómo llegar con las víctimas, cómo hablar con las víctimas, ya sea una madre rastreadora, ya sea una persona que ha tenido violencia física en su hogar o siempre salen victimizadas, van y en igual de apoyarlas, salen con más dolor ahí. Yo pienso que deben de tener más empatía al dolor de las personas. Sí, muchas Gracias. gracias, María Candelaria. Y sí, sin duda, pues es un tema muy difícil porque si bien la justicia en temas de violencia general, ¿no? Pues está muy, muy rebasada. Y ahora hablando de los temas de violencia digital con los millones de usuarios, ¿no? Que vimos en las primeras cifras, pues sí, se antoja un escenario muy difícil. Sin embargo, pues también son interesantes las propuestas que nos han compartido las ponentes, ¿no? En el sentido también de apostar a la prevención, apostar a la articulación, a la exigencia a las plataformas, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, quisiera ver si hay alguna persona de las que estamos conectadas aquí que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario a nuestras ponentes. Nada más les voy a pedir por favor que levanten la mano y pues traten en la medida de lo posible de moderarse en los tiempos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, aquí hay alguien que está levantando la mano. Adelante. Soy yo, Sibeli. Mario Martini, sí, adelante. Soy yo, Sibeli. No lo veía. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes a todos. Soy Mario Martini, periodista y consejero del Instituto de Protección de Defensores y Periodistas de Sinaloa. La estoy escuchando con mucha atención, toda la problemática que está viviendo y que nosotros la vivimos muy de cerca desde el periodismo y desde el instituto. Platicando con algunas compañeras rastreadoras y defensoras y compañeros periodistas, nos queda claro pues que la visibilización del problema a quien agrava, a quien afecta más, pues es al gobierno porque tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones de mucha índole, que no es conveniente para el gobierno que se conozca, bueno, que existe este problema y la dimensión que tiene el problema. Porque eso, bueno, pues viene afectando de alguna manera pues las inversiones, la economía, etcétera, ¿no? Entonces no es tanto, según lo que yo he podido investigar, que a los criminales no les convenga que encuentren a sus cuerpos. Los criminales no tienen mucho interés en que los encuentren o no. Ellos hacen sus delitos y su delincuencia, que muchas veces está en complicidad con autoridades, sin duda, que actúan pues a favor de este tema, ¿no? Creo que es un problema muy complejo, que sí hay que buscar esa articulación que ustedes plantean de todas las organizaciones, la academia, inclusive, bueno, pues el gobierno, institutos como el de protección en el que estamos nosotros, para poder llevar estrategias que puedan funcionar mejor. Por otro lado, la vulnerabilidad de los periodistas, en el caso de los periodistas, pues es la precarización laboral, que ya sabemos que están muy expuestos precisamente por esta situación, ¿no? Que habría que también abrir esa ruta con la empresa periodística para poder tratar de proteger mejor a los periodistas en ese sentido, para que puedan hacer su trabajo con más herramientas y con más seguridad, por lo menos seguridad laboral, ¿no? Entonces creo que por el otro lado, la violencia digital, de la que todos somos víctimas, tienen razón. Los agresores la sexualizan, a quienes hacemos un reportaje de fondo, pues nos suben a la red de homosexuales, de un montón de cuestiones sexuales, y Facebook no hace nada, absolutamente. La ruta en Facebook y en redes sociales es muy lenta. No sucede a pesar de que existan denuncias ante las fiscalías, ¿no? Habría que buscar algunos mecanismos para agilizar esta parte en que las redes sociales pueden actuar con mayor celeridad, porque no bajan las notas, no bajan las agresiones, no bajan las difamaciones, ¿no? Yo las felicito a todos ustedes por participar en este tema que nos tiene ocupados a todos, como decía la compañera de Sabuesos Guerreras, pues están viviendo una situación muy complicada. Las amenazas han escalado en Sinaloa contra ellas en lo particular de una manera muy grave. El instituto está pendiente en su alcance para protegerlas, brindarles la seguridad que se pueda, pero la situación es muy, muy complicada. Yo creo que esa sinergia urge entre todos los actores que podamos participar, desde la ciudadanía organizada y desde las instancias de gobierno que tienen esta responsabilidad de atender a las víctimas y de localizar a las personas desaparecidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Martini. No sé si alguien de las ponentes quiera responder o comentar algo al respecto de lo que acabamos de oír o pasamos a otra pregunta. Eh, bueno, veamos si alguien más de los que están aquí conectados quieren preguntar algo o hacerle algún comentario a nuestras ponentes. Bueno, pues en ese caso, si no hay más participaciones, pues podríamos dar por terminada esta sesión, no sin antes invitarles a seguir la conversación en nuestras redes sociales. Les recordamos que esta conferencia quedará grabada para su posterior consulta, así que pueden compartir posteriormente el enlace con sus contactos, con sus amistades. Y bueno, antes de finalizar, pues les vamos a pedir a quienes estén de acuerdo. A ver, creo que América, ¿estabas levantando la mano o es nada más para...
No, son aplausos. Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces les voy a pedir que pues prendamos nuestra cámara para tomarnos una captura de pantalla de registro y pues poder dar por finalizado el encuentro. Y finalmente, de nuevo, pues agradezco el apoyo de la Embajada de Canadá en México para la realización de este evento. Sí, encendemos nuestra cámara. Sí, bueno, yo quiero aprovechar para agradecer bueno, a cada una de las personas que nos acompañaron en este evento, pero principalmente a unos estudiantes, veo que están de un grupo de Guasave. Gracias por acompañarnos. Saludos. Ahí saldrán en la foto también. Sí, muchas gracias, Marlene. Bueno, pues entonces ya después de la captura, pues nos despedimos y les agradecemos mucho su asistencia, ¿no? Seguimos en contacto en nuestras redes sociales y les invitamos a seguir haciendo articulación, a seguir haciendo alianza. Muchas gracias a nuestras ponentes, a Rosana Reguillo, a Lucía Muguel y a la señora María Candelaria Medina por acompañarnos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.